Muy buenos días, muchachos. Sean todos ustedes bienvenidos. Nuevamente nos reencontramos para continuar teniendo en cuenta el contenido planificado, en esta ocasión relacionado a la asignatura de educación cívica. Como ustedes pueden apreciar en el título de la presente clase, vamos a empezar a desglosar de alguna manera algunos elementos importantes relacionados a la Constitución Política del Estado. Si bien algunos elementos conceptuales y teóricos ya los hemos ido desarrollando cuando estábamos en clases, considero que es importante hacer una rememoración para que nosotros de alguna manera podamos cumplir efectivamente lo que dispone la propia Constitución Política del Estado en el artículo 108 referida a los deberes que tenemos como ciudadanas y ciudadanos bolivianos. En ese sentido, las subsiguientes clases iremos tratando de desarrollar algunos elementos importantes en lo que se refiere a la parte dogmática y parte orgánica de nuestra Constitución Política del Estado. Posteriormente, vamos a desarrollar de modo sistemático también las leyes que individualmente ustedes están trabajando, de modo que nuestro conocimiento al respecto se vea fortalecido y también vayamos cumpliendo con los contenidos que corresponden a la asignatura. De aquí en adelante, entonces, trataremos de interactuar con las diferentes asignaturas, sea educación cívica, historia y también geografía. Bien, quizás para recordar un poquito, ¿no? Nosotros habíamos dicho en primera instancia que toda constitución política, sin lugar a dudas, tiene dos grandes partes generales. Habíamos hablado de una primera parte, ¿no? Denominada parte dogmática, aquella en la que se contienen básicamente los elementos sustanciales de lo que el Estado en sí mismo es. Me refiero de modo general, no en el caso particular nuestro. En esta parte dogmática se van a encontrar los elementos más importantes en cuanto a la constitución del Estado, el modelo del Estado y las bases, derechos, deberes y garantías que el Estado como tal reconoce a todos los individuos de ese país, de esa nación o de ese Estado. Por otra parte, también habíamos mencionado que dentro de la parte orgánica, ya la constitución de los diferentes países empieza a desarrollar de modo mucho más detallado los elementos que son parte y que constituyen el todo del país o del Estado en cuestión. En ese sentido, les pido por favor recordar esos dos elementos, ¿no? Que toda constitución está dividida en dos partes generales, la dogmática y la orgánica. En el caso particular de la Constitución Política del Estado de Bolivia, nosotros debemos recordar que fue promulgada el 7 de febrero del año 2009, después de un proceso de asamblea constituyente que se inició el año 2006, sin lugar a dudas debido a las consecuencias históricas y los hechos acaecidos muy importantes en nuestro país a partir del año 2000, como solo será la Guerra del Agua, el año 2003 con la guerra del gas o el denominado Octubre Negro. Todos estos elementos, sin lugar a dudas, han ido constituyendo la necesidad de reajustar nuestra norma más importante en ese sentido a través de un proceso de asamblea constituyente que también tuvo sus características peculiares que en su momento nosotros abordaremos y a través de un referéndum se logró aprobar la nueva constitución política del Estado. Es en ese sentido que nosotros vamos a ir encontrando algunos elementos que son importantes que lo tengamos en cuenta. Bien, cuando hablamos de la constitución política del Estado, sin lugar a dudas nos estamos refiriendo a que esta se constituye en la ley fundamental o la ley suprema dentro del ordenamiento jurídico de un territorio en específico. En este caso hablamos del Estado plurinacional de Bolivia. En ese sentido, al ser la Constitución la ley fundamental o suprema, goza sin lugar a dudas frente a las demás disposiciones normativas una jerarquía y una primacía de superioridad. En ese sentido, esta Constitución tiene el propósito de regular, de orientar y encaminar nuestro comportamiento y nuestra conducta como individuos dentro de la sociedad, de modo que
nuestra conducta se adecue a los principios y valores que la misma Constitución establece y de ese modo, entre todos, podamos conseguir una convivencia armónica y pacífica. Evidentemente, por lo que nosotros ya sabemos, la conducta individual siempre debe estar enmarcada dentro del comportamiento ético y moral establecido también dentro de la misma sociedad. En ese sentido, como ustedes pueden apreciar, ¿no? La Constitución se va a constituir en aquella norma suprema o la más importante dentro de todo nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Gozando de la supremacía correspondiente frente a otro tipo de disposiciones. En ese sentido, en esta ocasión nosotros vamos a conocer y desglosar un poquito el artículo 410 de nuestra Constitución, que hace referencia justamente a esta supremacía o a esta importancia jerárquica de la Constitución frente a otras disposiciones de menor rango o de menor jerarquía. Evidentemente, la Constitución Política del Estado debe ser aplicada o es aplicable en este caso a todos los estantes y habitantes del territorio boliviano. Aquí creo que hay que hacer una puntualización eh, teórica. Cuando hablamos de estantes nos estamos refiriendo básicamente a que también la Constitución va a aplicar a todas aquellas personas que por diferentes circunstancias se encuentran circunstancialmente en nuestro territorio, ¿no? Puede ser por motivos familiares, laborales o cual fuera el motivo. Y en consecuencia, todas aquellas personas que no tienen la nacionalidad boliviana, pero están o tienen su residencia temporal en nuestro país, la Constitución Política del Estado también se tiene que adecuar al comportamiento de estas personas. Por lógica, la ley corresponde a los habitantes, vale decir a todos los bolivianos y bolivianas que estamos dentro de nuestro territorio, ¿no? Entonces, esos son dos elementos que nosotros podríamos tener en cuenta en primera instancia. Eso es por un lado. Por otro lado, como ustedes saben muy bien, la Constitución de alguna manera va a ir orientando nuestro comportamiento y en sus diferentes disposiciones nos va otorgando una serie de prerrogativas, una serie de facultades que nosotros las denominamos o las conocemos como derechos. En ese sentido, los estantes y habitantes gozan de los diferentes derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado, pero a la vez dentro de la relación dual que debe existir derecho-deber, la misma Constitución establece algunas obligaciones o deberes que cada uno de nosotros debe cumplir para esta convivencia plena dentro de nuestra sociedad. Cabe señalar que la Constitución Política del Estado, así como las demás disposiciones jerárquicas, aunque sean de menor rango, son aplicables a todos los miembros de nuestra sociedad, independientemente del cargo u ocupación que ellos tengan, ¿no? Entonces, como ustedes pueden apreciar, es indistinto si un individuo es autoridad o no, debe someterse y sujetar su comportamiento a la ley fundamental y a todas las disposiciones que emanan de nuestro propio país. Por supuesto que hay algunas excepciones, ¿no? Por poner un ejemplo, evidentemente un individuo que dentro del ejercicio de la función pública, pongamos un ejemplo, haya realizado una malversación de fondos o se haya enriquecido ilícitamente a costa de los ingresos del país, evidentemente también tendrá que someterse a la justicia. Pero pueden haber algunas particularidades. Por ejemplo, esto va a aplicar fundamentalmente a aquellas autoridades que han ejercido los cargos políticos más importantes dentro de nuestro país. Dentro de ellos podemos mencionar, por supuesto, al presidente, vicepresidente, que tendrán que someterse a otro tipo de juicio, pero ello no significa que no vayan a ser sancionados por aquella omisión que han cometido en el momento de haber ejercido la función pública, ¿no? Entonces, en ese sentido, reiterarles que la ley, la Constitución en este caso y demás disposiciones aplican a todos los individuos. Pero bueno, volviendo a la idea principal, ¿no? Como les decía, esta nuestra Constitución, sin lugar a dudas, goza de primacía y de importancia frente a las demás disposiciones legales. Evidentemente que hay una excepción, ¿no? En ese sentido, nosotros vamos a desglosar un poquito lo que vendría a ser
el bloque de constitucionalidad, ¿no? Entonces, si me permiten. Bien, como ustedes pueden apreciar, eh, cuando nos referimos al bloque de constitucionalidad, básicamente estamos haciendo referencia al conjunto de disposiciones y de normas legales que van a regular nuestro comportamiento. Hay algunas normas o leyes que son muy generales, vale decir, para aplicación y cumplimiento de todos los individuos de la sociedad, así como también tenemos disposiciones muy específicas, ¿no? Entonces, en ese sentido, como ustedes pueden apreciar, al principio o en la cúspide de esta nuestra pirámide, podríamos decir, ¿no? Se encuentra sin lugar a dudas la Constitución Política del Estado y el conjunto de normativa que se desglosa a continuación viene a constituir el sustento y el elemento legal mediante la cual se va a regir eh, los destinos de nuestro país. En ese sentido, la excepción a la cual yo hacía referencia es que debajo de la Constitución Política del Estado, ya en primera instancia, como ustedes pueden apreciar, tenemos a los tratados internacionales de derechos humanos, ¿no? Así como normas de derecho comunitario, y ambas deben haber sido ratificadas por la ALP, ¿no? Me imagino que ustedes saben qué significa la ALP. Sin embargo, es bueno siempre recordar un poquito, ¿no? Nos estamos refiriendo a la Asamblea Legislativa Plurinacional, ¿no? El conjunto o la unión, en este caso, de ambas cámaras, sea la de diputados y la de senadores. Entonces, debajo de nuestra Constitución, al encontrarse los tratados internacionales de derechos humanos y tratados internacionales referidos a normas de derecho comunitario, puede, puede excepcionalmente, ¿no? Estar por encima de nuestra Constitución Política del Estado. Les reitero, excepcionalmente y solamente si se tratan de tratados o convenios internacionales que hagan referencia a la temática de los derechos humanos y por circunstancias distintas también a normas de derecho comunitario. Entonces, solamente en esa ocasión, esta normativa, en este caso internacional, estará por encima de la Constitución Política del Estado. Evidentemente, estos tratados internacionales no pueden en su contenido o en su redacción tener elementos contrarios a nuestra propia Constitución Política del Estado. Vale decir que tiene que haber similitud en cuanto al objetivo, en cuanto al propósito que se busca. En ese sentido, tiene que haber coincidencia entre estos tratados internacionales y nuestra propia Constitución Política del Estado. Ustedes recordarán el año pasado, ¿no? Después de una situación bastante convulsionada y caótica que devino en las elecciones de octubre del año pasado, ¿no? Para que nuestro expresidente pueda llegar a postularse nuevamente, justamente acudió a un tratado internacional, ¿no? En el que hacía referencia a que es un derecho humano la postulación a un cargo político. Entonces, en ese sentido, como ustedes pueden ver, eh, la, este tratado se impuso a nuestra Constitución Política del Estado, ya que en el artículo 168 está prohibida la repostulación, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? Entonces, quiero que ustedes puedan percibir que solamente en esos casos excepcionales un tratado internacional estará por encima de la Constitución Política del Estado. Bajando un poquito en nuestra pirámide o en nuestro bloque, el denominado bloque de constitucionalidad, pues tenemos a las leyes, ¿ya? Las leyes en este sentido, como les había mencionado hace un momento, pues pueden ser generales o específicas. En este, en este ámbito, en este espacio, pues tenemos las diferentes leyes que abarcan o atingen a diferentes puntos o temáticas, ¿no? Entonces, hablamos de leyes educativas, leyes en el ámbito civil, vale decir, el relacionamiento entre particulares, leyes que van a regular el comportamiento con relación a conductas delictivas, ¿no? Tenemos también leyes laborales y en diferentes temáticas son las disposiciones que van emanando desde el órgano central y desde sus diferentes niveles, ¿no? Es un poquito lo vamos a desarrollar más adelante.
Entonces, por debajo de la Constitución y los tratados, sin lugar a dudas, están las leyes, todo tipo de leyes que hayan sido promulgadas en nuestro territorio. Inmediatamente después vamos a contemplar a los estatutos y a las cartas orgánicas. Estas dos son normativas que van a emerger tanto del nivel municipal cuanto del nivel departamental. En ese sentido, ¿no? Jurisdiccionalmente, cada uno de estos entes, ¿no? Que se van a desprender del nivel central, también van a tener su propia normativa. Y por supuesto, evidentemente también nuestra Constitución va a reconocer aquellas normas y procedimientos indígena originario campesinos, ¿no? Más conocidos por usos y costumbres, que han sido trabajados, recogidos, recopilados también de, les reitero, los pueblos indígena originario campesinos y que están reconocidos e insertos en la Constitución Política del Estado. En consecuencia, el bloque de constitucionalidad hace referencia a no solamente aquellas disposiciones emanadas por el nivel central, sino también por los diferentes niveles autonómicos, ¿no? Este también será un tema que lo desglosaremos más adelante. Pero para adelantar un poquito, nosotros tenemos que saber y tener en cuenta que Bolivia reconoce la autonomía en diferentes niveles, ¿no? Empezando por el central, por supuesto, ¿no? Que es a partir del cual se van a ir descentralizando las diferentes competencias. Y también vamos a tener la autonomía departamental, la autonomía municipal y la autonomía indígena originaria campesina. Entonces, en ese sentido, sean leyes, sean estatutos, cartas orgánicas, normas y procedimientos de los pueblos indígena originario campesinos, sin lugar a dudas, tienen que coincidir, ¿ya? Tienen que estar en consonancia con la Constitución Política del Estado, de modo que no haya ninguna contradicción o contrariedad, ¿no? Entonces, en ese sentido, simplemente por ponerles un ejemplo muy, muy sencillo, ustedes saben muy bien que en nuestra Constitución Política del Estado, uno de los derechos fundamentales que se reconocen es a la vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, una carta orgánica o un estatuto orgánico, una ley particular no podría establecer el, como les digo, la sanción con una pena de muerte, ¿no? Porque evidentemente estaría yendo en contra de la misma constitución política del Estado. Entonces, en consecuencia, leyes, estatutos, cartas, normas y procedimientos tienen que tener el mismo espíritu de la constitución política del Estado, ¿no? Ahora, puede ocurrir que en alguna circunstancia, alguna normativa inferior a la Constitución sea contraria a la misma. Entonces, la misma Constitución ha establecido algunos elementos para garantizar que eso no suceda, ¿no? Y básicamente como individuos, como ciudadanos, tenemos derecho también a pedir que estas disposiciones o normativas inferiores a la Constitución se adecúen a nuestra ley fundamental, ¿no? A través de diferentes acciones de defensa. Ya las acciones de defensa también la veremos en un tema separado para que podamos comprender y entender cómo el individuo, gracias a la Constitución Política del Estado, tiene diferentes medios o mecanismos para que se respeten nuestros derechos. Bien, un poquito más abajo ya dentro de este bloque de constitucionalidad tenemos a los decretos, a los reglamentos y a las resoluciones. Dentro de los decretos, pues tenemos diferentes subtipos o clasificación de decretos, ¿no? Tenemos decretos supremos, decreto ley. eh, para su conocimiento, un decreto ley es aquel que se emite cuando no tenemos el Congreso o no hay una asamblea legislativa y estamos bajo mm, un gobierno dictatorial o un gobierno militar. Pero por otro lado, en ausencia de una ley, ¿no? De una ley general, porque como ustedes recordarán, la elaboración de una ley lleva un proceso en su elaboración y no es de fácil promulgación y sanción. Entonces, el gobierno, en este caso, frente a temáticas urgentes o importantes, ve la necesidad de emitir decretos supremos, ¿no? Entonces, dentro de los decretos supremos estarán los del presidente, ¿no? Estarán de decretos ministeriales, biministeriales, multiministeriales, ¿no? Y así, una serie de disposiciones que
van emanando en ausencia de una ley concreta. En esta época de cuarentena, ustedes deben estar escuchando seguramente que las autoridades de nuestro gobierno están emitiendo bastantes decretos, ¿verdad? Relacionados, por supuesto, a la temática de la salud y la economía. Les reitero, frente a una emergencia, a una situación imprevista, entonces el gobierno tiene esa atribución también de legislar a través de decretos supremos, ¿no? Esto es una necesidad, no es un capricho, ¿ya? Y bueno, corresponde también a este bloque de constitucionalidad. También estarán los reglamentos, las resoluciones y las ordenanzas, ¿no? Pueden ser ordenanzas departamentales, ordenanzas municipales, ¿no? Como ustedes saben muy bien, nosotros somos parte de un departamento, pero a la vez de un municipio en concreto, entonces debemos regular nuestra conducta y comportamiento a lo que emanen también las autoridades, en este caso ya particulares. Por un lado será el alcalde, ¿no? Y por otro será el gobernador. Y evidentemente todas estas disposiciones tienen que coincidir y tener el mismo espíritu que la Constitución Política del Estado, ¿no? Si no, estaríamos frente a la vulneración de alguno de estos derechos, ¿ya? Bien, eso sería básicamente en cuanto a la estructura, ¿no? O a lo referido en cuanto al bloque de constitucionalidad establecido en el artículo 410, parágrafo segundo de nuestra Constitución Política del Estado, ¿ya? No olviden, por favor, la excepción, ¿no? En este caso, en la que la Constitución Política del Estado solamente cuando se traten de tratados internacionales relacionados a derechos humanos y normas de derecho comunitario, puede estar por debajo de las mismas, ¿ya? Bien, ya para concluir, ¿no? De alguna manera es importante que nosotros conozcamos y quizás vayamos desglosando un poquito cuáles son las características esenciales del Estado plurinacional de Bolivia, ¿no? Esto básicamente está establecido en el artículo 1 de nuestra Constitución y hace referencia literalmente, ¿no? A que Bolivia es un Estado unitario, social, de derecho plurinacional comunitario. Evidentemente aquí está la característica de la forma o del sistema de gobierno que tiene el Estado plurinacional de Bolivia, con algunas características inherentes a él, reconociéndose como tal libre, independiente, soberana, democrática, intercultural, descentralizada y con autonomías. Con relación a los tres primeros elementos, creo que no es necesario hacer énfasis porque nosotros sabemos muy bien que desde 1825 Bolivia ha nacido con estas características, ¿no? La libertad, la independencia y la soberanía. Independientemente, en nuestro país se establece como forma de gobierno la democracia en sus diferentes mm, acepciones, ¿no? Estamos hablando de la democracia representativa, la democracia directa y participativa y por supuesto la democracia comunitaria, ¿no? Se hace mucho énfasis, como ya les había mencionado, a la relación intercultural, intracultural, es por ello la denominación también, ¿no? En la que nosotros reconocemos no solamente a las bolivianas y a los bolivianos como miembros de la nación, sino también vamos a incorporar a las naciones y pueblo indígena originario campesinos, las comunidades interculturales y también los afro-bolivianos. En ese sentido, nosotros estamos hablando ya de la interculturalidad y la pluriculturalidad en este caso, ¿no? Y descentralizado, pues justamente lo que les había comentado, ¿no? Que el Estado, para un mejor cumplimiento de sus funciones, no concentra todos los poderes en sí mismo, sino que los va a ir delegando, ¿no? Entonces, en ese sentido, nuestro país reconoce la descentralización y establece las autonomías en esos tres niveles que les había ya reiterado, ¿no? Estaríamos hablando de la autonomía departamental, autonomía municipal y las autonomías indígena o originaria campesinas. Otro elemento quizás que recoge también el artículo número 1 es esto del pluralismo, y el pluralismo entendido no solamente en el ámbito político, ¿no? Sino en lo económico, lo jurídico, lo cultural, etcétera. Ustedes ya han venido trabajando un poquito, ¿no? Las características económicas de nuestro país y han podido percibir que el Estado básicamente reconoce diferentes actividades económicas, ¿no? En este sentido tenemos la estatal, la privada, la cooperativa,
etcétera, etcétera. Entonces, en diferentes ámbitos siempre hay la posibilidad de reconocer el pluralismo, ¿no? En el ámbito jurídico, pues de la misma manera, ¿no? Tenemos la justicia ordinaria, la justicia extraordinaria, justicia especial, la justicia indígena originaria campesina, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, las diferentes disposiciones, les reitero, siempre van a estar en consonancia y en coincidencia con la Constitución Política del Estado, ¿no? Porque en los primeros artículos, básicamente, la Constitución se está presentando al mundo, es como si fuese nuestro carnet de identidad, ¿no? Son los rasgos particulares y peculiares que hacen que seamos Estado plurinacional de Bolivia. Y ya para finalizar, recordarles nuevamente algo que ya se los había mencionado y explicado quizás con mucho mayor detalle, es la conformación de la nación boliviana, ¿no? El reconocimiento pleno en cuanto a derechos, deberes y obligaciones de todos los bolivianos y bolivianas, ¿no? Y también la composición dentro de esta nacionalidad de los pueblos indígenas originarios campesinos, así como los interculturales, ¿no? Antes denominados colonizadores, y finalmente un grupo especial reconocido, los afro-bolivianos, afro-bolivianos, afro-bolivianas, ¿ya? Bien, entonces, bueno, un poquito el eslogan final, ¿no? Todos conformamos el Estado boliviano sin distinciones ni exclusiones. Evidentemente podemos hacer algunas conjeturas, no necesariamente se cumple la ley tal cual está escrita, ¿no? Porque evidentemente quienes van a cumplir la ley pues son individuos, ¿no? Y los individuos, sin lugar a dudas, podemos llegar a tergiversar o malinterpretar la ley. Esto es un tema en el cual podríamos discutir bastante, ¿no? Porque aún se presentan una serie de distinciones entre ciudadanos eh, con diferentes características y particularidades, ¿no? Pero que sin embargo, ¿no? La intencionalidad siempre es que nosotros logremos aspirar a tener una convivencia pacífica, excluyendo estas diferencias. Bien, muchachos, entonces básicamente esa sería la parte inicial o la parte introductoria de la Constitución Política del Estado en su cuerpo dogmático, ¿no? Ya en la próxima clase iremos analizando un poquito lo que son los principios, ¿no? Lo que son también los valores constitucionales, ¿no? Y la importancia de conocer la Constitución Política del Estado. Una vez que hayamos terminado con ello, vamos a pasar ya a desglosar de alguna manera los elementos ya concretos, ¿no? Hablaremos básicamente de la estructura funcional de nuestro Estado, ¿no? En sus diferentes órganos, ejecutivo, legislativo, judicial y electoral. Posteriormente, nos abocaremos al estudio de las políticas económicas, ¿no? En nuestro territorio, los mm, las acciones de defensa, como se los había mencionado, las autonomías y también algunos entes que constitucionalmente tienen la misión de proteger y preservar los derechos de todos los bolivianos y las bolivianas. Bien, como siempre es un gusto, evidentemente las circunstancias aún nos mantienen alejados, pero bueno, el deseo siempre de que se encuentren muy bien. Cuídense muchísimo, cuiden a todos los miembros de su familia y pues mientras más nos cuidemos, estoy seguro de que pronto podremos volver a reencontrarnos en clases, ¿no? Entonces ese es el deseo de siempre y pues nada, si no se han suscrito, pues suscríbanse y si les gustó, pues denle un super like. No, mentira. Nada, pues nada, se van a cuidar muchísimo y pues nada, ya nos estaremos encontrando la subsiguiente semana. Deseo tengan un excelente día y en consecuencia una magnífica semana. Cuídense muchísimo. Un abrazo cordial en la distancia.